Jesús, me entrego hoy. Con los brazos extendidos, te entrego mi corazón. Ven a mí, Jesús, me rindo hoy. ¿Ya lo tiene? Segunda carta a los Corintios, capítulo 8. Vamos a leer el versículo 9. ¿Listos? Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesús, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Padre, damos gracias en esta mañana porque eres bueno, porque eres fiel a tu palabra, porque nunca fallas, Dios, porque eres bueno, 100% bueno. Hoy desatamos espíritu de revelación, sabiduría, conforme a Efesios 1:17, Señor, para que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento y podamos conocer cuál es nuestra herencia en Cristo Jesús. Creemos que tenemos la mente de Cristo, 1 Corintios 2:16, que pensamos como Cristo, que hablamos como Cristo y que actuamos como Cristo y que entendemos la palabra como Cristo. Espíritu Santo, tú eres el que nos muestra la palabra, Señor, el mensaje, tú eres el que nos revelas tu palabra, Señor. Espíritu Santo, tú nos muestras aún las cosas ocultas, profundas de Dios, porque tú todo lo escudriñas. Hoy desatamos esa revelación, esa sabiduría de Proverbios capítulo 8 y Proverbios capítulo 3, que proviene de ti, Padre Celestial, para anunciar tus virtudes aquí en la tierra. La recibimos por revelación. Recibimos por revelación tu palabra, Señor. Declaro que en el nombre de Jesús contribuyo con tu revelación, con tu unción que nos revela y nos muestra todas las cosas. La unción que nos muestra tu verdad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. 2 Corintios 8:9, ¿qué dice la palabra? Esa es la gracia de Jesús, que por amor a ustedes se hizo pobre. Ahora la pregunta es, ¿dónde se hizo pobre? ¿En la cruz, sí o no? Ahí llevó la maldición de la pobreza. Significa que en los 33 años Jesús no pudo haber sido pobre. Recuerden Deuteronomio 28:15 en adelante, que ahí se habla de la pobreza. La pobreza en el Antiguo Testamento se considera una maldición, pero Jesús dice que cumplió la ley. Pero cuando dice Gálatas 3:13 y 3:14 que Él nos redimió de toda maldición, y si Él pagó y llevó la maldición en la cruz, ¿qué significa? Que ahí fue donde llevó toda maldición de enfermedad en la cruz del Calvario. 3 horas de tiniebla le cayó toda maldición, no nada más la enfermedad, no nada más el pecado, sino también la pobreza. Esto es, Jesús fue pobre ¿cuándo? En la cruz del Calvario, ¿sí? Ya lo analizamos eso, ¿recuerdan? Significa que en los 33 años, entonces ¿por qué en los 33 años que anduvo Jesús sobre la tierra, por qué se nos dijo entonces que Jesucristo era un harapiento, un limosnero? ¿Por qué se nos decía eso? ¿Recuerdan cuántos denarios traía Él para darle alimentación a 5,000 personas? 200 denarios, que son $11,000 en la actualidad, mi hermano. ¿Cuántas casas tenía Jesús? Una en Nazaret y otra en Capernaum, a la orilla del mar. Ya lo analizamos, ¿recuerdan? Entonces una persona que tiene 2 casas y que trae $11,000 ahí nada más para el diario, no es una persona entonces la persona que Jesucristo que nos habían comentado y que nos habían hablado. No es el Jesús de la Biblia entonces. Muchas personas quieren hacer votos de pobreza, ¿sabe por qué? Porque dicen, quiero imitar a mi maestro Jesús y voy a hacer votos de pobreza. Pero ¿por qué no lo imitan en liberar al enfermo? ¿Por qué no lo imitan en echar fuera a los demonios? ¿Por qué no lo imitan en manifestar un milagro del Espíritu Santo? ¿Por qué no lo imitan en eso? Lo quieren imitar en un error doctrinal, ¿se han dado cuenta? En un error doctrinal. Yo no entiendo en qué se basaron para decir que Jesús era un pobrecito. Oye, me tenía un tesorero llamado Judas y dice que extraía continuamente las ofrendas. Jesucristo era un hombre que practicaba la filantropía. Hechos 10:38, anduvo haciendo bienes y sanando a los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Jesús.
Y eso, la palabra de hacer bienes, significa actos de filantropía. Dice que el Señor Jesús, cuando le hablaba a Judas, dice la Biblia que pensaban los discípulos que era para darle a los pobres, porque era una actividad común del Señor Jesús darle a los pobres, ¿sí o no? Siempre había una solución para antes de un milagro, mi hermano. Jesús multiplicó los panes, ¿sí o no? Pero antes les dijo a sus discípulos, vayan y compren. ¿Por qué no compraron pan sus discípulos? Porque estaban en el desierto, ¿estamos de acuerdo? Pero traían 200 denarios, es decir, $11,000. En la actualidad, $11,000. 200 denarios, un denario es el salario de un trabajador jornalero en aquella época, y el salario de un trabajador jornalero en la actualidad en Israel son, ¿cuántos? Como 42 euros, que son 960 pesos mexicanos aproximadamente. Jesucristo era un hombre que manifestaba la gloria y el poder de Dios. ¿Cuántos de ustedes han leído en la Biblia que Jesús se enfermó alguna vez? Mínimamente una vez. Además les doy $1,000 al que me diga que Jesús se enfermó una vez. ¿Cuántas veces Jesucristo se enfermó? Si no se enfermó porque no operó en maldición ni anduvo bajo maldición, eso significa que tampoco pudo haber sido pobre Jesús. En él no operó la maldición. Él fue 100%, fíjese, 100% anduvo sobre la tierra en la manifestación de la bendición. Tan es así que él dice, cuando oraba por los alimentos, dice, y bendijo. Esa palabra desataba un pacto, un pacto que Dios hizo con Abraham. Y ese pacto representaba que no tenían que vivir pobres, no tenían que estar enfermos, tenían que ser saciados de larga vida sobre la tierra. ¿Por qué se muere la gente antes de tiempo, mi hermano? Porque no conoce estos principios. Yo creo en los 120 años de Génesis 6:3. 120 años. No me moriré antes. ¿Sabe por qué? Porque tengo esa plena confianza. Ni usted, que ya conoce estos principios. ¿Sabe por qué no creo que me moriré antes de tiempo? Porque sé que el que nos ha llamado por su gloria y excelencia, mi hermano, es el que nos va a librar de todas, como dijo el apóstol Pablo. Él me ha librado de todas, dijo el apóstol Pablo. Así que no tiene por qué quedar en un accidente, mi hermano. Siempre piense eso. No tiene por qué quedar de un accidente. Muy bien. Vamos a ver parte de la escritura bíblica. Juan capítulo 1, versículo 38. Acuérdense que aquí son discípulos, ¿no? Debe de traer usted su lápiz, su pluma, su cuaderno, porque somos discípulos de Jesús. En el aire va a captar unos cuantos mensajes, pero lo importante es que usted escriba y escudriñe todo lo que le voy a decir. Es decir, usted debe de escudriñar como los de Berea. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listos? Juan capítulo 1, versículo 38. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro. Y luego le preguntaron, ¿dónde moras? ¿Cuántos saben que el Señor Jesús era un maestro? Dice la palabra que predicaba en las sinagogas, enseñaba en las sinagogas y predicaba en los montes. ¿Qué enseñaba? Lo que su Padre Celestial le mostraba y le revelaba, ¿ok? Ahora, él siendo maestro y que servía en el templo, mi hermano, ¿cómo tenía que ir vestido Jesús? ¿Cuál era la vestimenta de Jesús? ¿Cuál era la vestimenta de Jesús? Regularmente todo maestro, todo rabí, todo maestro que oficiaba en el templo siempre tenía que traer algo que se llamaba el talit, que era parte de la indumentario, de la vestimenta que debe llevar todo maestro en la sinagoga o que oficia en la sinagoga. Juan capítulo 1 versículo 49, aprovechando que estamos ahí, dice, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Nuevamente le llaman Rabí, que significa, traducido significa maestro, ¿sí? ¿Estamos entendiendo?
En pocas palabras, Jesús era un judío que cumplía la ley y era una ordenanza de la ley que trajeran un talit, usar un talit. Entonces, si Jesús era un maestro y servía en el templo, eso significa que con certeza el Señor Jesús llevaba un talit. Pero ¿sabía usted que no cualquier individuo llevaba un talit? Solamente tenía que ser un maestro, un rabí. ¿Qué es el talit, en pocas palabras? El talit es una parte de la vestidura de un maestro, de un rabí, dentro de un templo, para oficiar dentro de un templo judío. El Señor fue judío y ofició en los templos judíos, porque dice que donde enseñaba en la sinagoga. Muy bien. Entonces, si el Señor era un judío, Mateo 5:17, dijo el Señor: no ha venido para abrogar la ley o los profetas, no ha venido para abrogarla, sino para cumplir. Es decir, él como maestro que oficiaba en la sinagoga, él necesariamente debería de traer, para efecto de cumplir la ley, tenía que usar un llamado el talit, que era parte de la vestimenta de un maestro dentro de una sinagoga de los judíos. Y aquí lo podemos ver en Marcos capítulo 1, versículo 21. Marcos capítulo 1, versículo 21. Fíjense lo que dice la palabra. ¿Quiere saber usted si el maestro llamado Jesús entraba a las sinagogas a enseñar? Aquí viene, mire. Marcos capítulo 1, versículo 21. Y entraron en Capernaum. Recuerden que Capernaum es una ciudad marítima. Y los días de reposo, entrando en la sinagoga, ¿qué hacía el Señor Jesús en las sinagogas? Dice que enseñaba. Era un maestro en las sinagogas de los judíos. Ahí oficiaba el Señor Jesús. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Era un maestro en las sinagogas. Ahora, ¿qué era lo que enseñaba? Parte de la revelación de la ley de Moisés, que apuntaba al Mesías o reflejaba todo lo que iba a venir a través del Mesías. Si usted lee Lucas capítulo 4, por ahí en el versículo 18, dice que leyó y abrió el rollo del profeta Isaías, donde decía todo lo que venía escrito acerca de Jesús. ¿Sí lo recuerdan? Ahí en Lucas capítulo 4 viene. Entonces significaba que enseñaba la ley de Moisés, pero sobre todo todo lo que venía a raíz de la manifestación del Mesías aquí en la tierra. Marcos capítulo 1, versículo 29. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Es decir, el Señor Jesús tenía por costumbre ir a la sinagoga y enseñar en la sinagoga. Y aquí nos habla la palabra que nuevamente salió de la sinagoga, ¿sí? Vamos a leer el versículo 39, Marcos 1:39. Y predicaba en la sinagoga de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Era el primer maestro que se presentaba en la sinagoga de los judíos, que no nada más enseñaba, sino echaba fuera los demonios. ¿Se han dado cuenta? Los judíos no echaban fuera los demonios. Inclusive unos hijos de un tal Seba, cuando quisieron echar fuera unos demonios, ¿qué pasó con esos demonios? Dice que los dejaron desnudos. Los judíos no echaban fuera demonios. Era el primer maestro de los judíos que comenzaba a echar fuera demonios, pero dice que enseñaba en la sinagoga. Era un maestro. ¿Sí estamos entendiendo? Era un maestro. Marcos capítulo 3, versículo 1. Otra vez entró Jesús, ¿dónde? En la sinagoga. Y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo el hombre que tenía la mano seca, le dijo el Señor Jesús a ese hombre: levántate y ponte en medio. Y le dijo: es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. ¿Y qué pasó? Dice que el hombre le extendió y la mano fue restaurada, sana. ¿Se han dado cuenta que el Señor Jesús no andaba con sus largas oraciones para ministrar a un enfermo? ¿Qué fue lo único que le dijo? Actúa en fe. Eso fue lo que le dijo el Señor Jesús.
extiende tu mano, es decir, actúa en fe. Y la mano se extendió y fue totalmente sana. Estaba una persona en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, cuando estábamos ministrando ya en una célula de unos hermanos adventistas. Empezamos a ministrar a los enfermos, una persona con problemas musculares en sus rodillas y usaba un bastón. La ministramos y se vio un milagro creativo y comenzó a caminar. Luego, una persona, también de los adventistas, decía que tenía su mano dañada de sus coyunturas en esa parte de aquí y tenía bastantes años. La ciencia médica había dicho que ya no se podía, que definitivamente su mano ya no iba a funcionar. La ministramos, le dijimos, estiras tus manos al frente. El Espíritu Santo comenzó a mover sus manos y ahora sí le dije, levanta tu mano, y la levantó en 2-3 minutos que nada más le hablamos a esas coyunturas que se hicieran nuevas. Y fue sana, restaurada su mano. Esa mano no tenía solución ya. La ciencia médica decía que no se podía, pero el poder de Dios siempre dice que sí se puede. Debemos ser imitadores de Jesús en eso, mi hermano, en hablarle a las montañas, hablarle a las enfermedades. El Señor Jesús no andaba diciendo, Padre, si puedes, sana a este enfermo. Nunca dijo, sí, Señor Jesús, sé sano, nada más decía. Ponía las manos. En otros casos, ¿recuerdan el viernes que vimos? Hizo lodo con su saliva y se lo puso en los ojos a un ciego de nacimiento y le fueron restaurados. También el Espíritu Santo lo guiaba a qué cosas hacer también y los ponía a actuar en fe a las personas. Hay muchas maneras en que el Señor puede sanar a un enfermo, diferentes maneras, pero usted debe ser guiado por el Espíritu Santo para saber de qué manera cada persona va a sanar. No todo es imposición de manos. Hemos hablado a personas desde distancias y hemos hablado a los ligamentos, nervios, músculos que se comienzan a mover y se comienzan a mover a distancia. No imponemos manos y también lo vemos. Hemos hablado a personas que tienen pies planos. Desde lejos le digo, ¿crees que el Señor puede hacerte tus arcos en los pies? Sí. Ah, pues quítate los tenis o zapatos. Se los quitan y cuando se los quitan ya tienen el arco en los pies. Así opera el Espíritu Santo de diferentes maneras. Entonces no necesariamente siempre es imposición de manos, pero siempre debe entender usted un principio, que la unción de Dios siempre está en manifestación. Donde ustedes estén, ahí está en manifestación. El Espíritu Santo siempre está en manifestación. Pero sabe una cosa, muchos esperan a que el Espíritu Santo se mueva. Un hombre llamado Smith Wigglesworth decía, si el Espíritu Santo no se mueve, yo hago que se mueva por la fe. ¿Está entendiendo? No espera que el Espíritu Santo comience a decirle a ustedes, ándale, ya comienza a orar por los enfermos. Obviamente que tiene que el enfermo oír primero la palabra, ¿sí? Si oye la palabra revelada, entonces en ese momento adquiere fe para recibir el milagro. Muy bien. Estamos entendiendo que el Señor Jesús entró en la sinagoga, ¿verdad? Y había un hombre que tenía la mano seca. Simple y sencillamente le dijo el Señor Jesús, extiende tu mano. Ni siquiera le dijo coyunturas, háganse nuevas. Ni siquiera dijo eso, nada más dijo, actúa en fe. Hay muchas maneras en que el Señor Jesús sanó, pero siempre guiado por el Espíritu Santo. No siempre usted va a ministrar a un enfermo de la misma manera. Yo he llegado a ponerle a personas, por instrucción del Espíritu Santo, a una persona que estaba sorda de un oído. Ciencia médica decía que ya no podía oír jamás. El Espíritu Santo me dijo, agarra un vaso con agua y declara la unción del Espíritu ahí, moja un papelito de baño y pónselo en su oído. Eso hice, y ya después de pasado 1 o 2 minutos le quité el papel y empezó a oír perfectamente bien esa persona. En otras ocasiones he metido mis dedos a sus oídos y han oído. ¿Recuerdan que les platiqué ese caso también? Hay diferentes maneras en que opera, pero siempre va a ser por fe. Siempre va a ser por fe. Muy bien, entonces el Señor era un rabino, un maestro, que entraba continuamente a la sinagoga y enseñaba. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? ¿Le quedó claro con la Biblia? No le estoy mintiendo, ¿verdad? ¿O sí? Muy bien. Entonces, si usted ya lo constató con la Biblia, entonces vamos. ¿Qué era el talit? Quiero comentarle o platicarle de la historia del talit para que vea la importancia que significaba esa prenda. Pero no nada más era una prenda común, como diciendo, me voy a ir a comprar una camiseta
ahí a la calle Medrano. No era una tela, una prenda común en esa época. No todos traían esa prenda. El talit, cerca del año 70 antes de Cristo, se convirtió en un símbolo de estatus social. Un símbolo de estatus social. Comenzaron a hacerlo más grande los fariseos y llegaron a ser muy grandes, que arrastraban, y Jesús los reprendió por ellos. Aún así Jesús llevaba un talit. Se ve que el Señor Jesús dijo: ustedes llevan sus grandes filantropías y no sé qué más, sus vestuarios grandísimos. El Señor los reprendió también. ¿Sabe por qué se hacían más grandes los talit? Porque representaba un estatus social en la época del Señor Jesús, o antes de la época del Señor Jesús, 70 años antes de la época del Señor Jesús. Mateo 23, versículo 5, el Señor Jesús les dijo a los fariseos: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas. ¿Qué significaba? Que el talit era un manto que utilizaban las personas que tenían un alto estatus social en la época del Señor Jesús. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Juan capítulo 19. El vestuario del Señor Jesús era de 5 piezas. Vamos a leer el versículo 23, Juan 19, 23. Recuerde, aquí usted va a aprender palabra. No voy a venir a emocionarlo nada más con un texto bíblico y luego a emocionarlo, porque mucha gente anda por emociones. Mucha gente dice: si no me emociono, da cuenta que no sucedió nada, y es emoción del alma nada más. Creemos en la manifestación del Espíritu, creemos en el poder de Dios que es transmitido a través de las manos. Creemos en ese poder. Pero si usted no aprende palabra, aún así con ese poder, mi hermano, si no tiene la fe a través de la palabra, aún así con ese poder se va a morir antes de tiempo. Porque realmente lo que trae la manifestación de la vida abundante aquí en la tierra es la palabra de Dios revelada, puesta en sus mentes, en sus corazones, en sus bocas, en sus ojos. De la abundancia del corazón, dijo el Señor, habla la boca. ¿Qué es lo que habla usted? ¿Enfermedad siempre, toda la vida? Hay gente que, aún creyentes, que no saben si van a vivir el día de mañana o van a morir. Y usted escuchará mucho eso en los predicadores, va a escuchar mucho eso. Pues no sé si el Señor mañana va a venir por mí. Dios mío, entonces no sabes. No conoces ni siquiera a tu Padre Celestial. ¿Cómo que el Señor va a venir por mí? El Señor nunca va a venir por ustedes. El Señor nunca va a venir para traerles un paro cardíaco y decirles: ya vengo por ti, hijo mío, necesito una florecita en mi jardín. Nunca va a hacer eso el Señor. No necesita flores en su jardín, mi hermano. Él lo necesita aquí en la tierra para que usted deshaga las obras de Satanás, el diablo. No lo necesita en el cielo. Este predicador que se murió tenía aproximadamente 60 años. ¿Ustedes creen que el Señor lo necesitaba de 60 años allá en el cielo? No lo necesitaba. Necesitaba más aquí en la tierra para que deshiciera las obras del diablo e hiciera las obras de Jesús, para que predicara el evangelio y rescatara a personas del infierno. Aquí lo ocupaba, no en el cielo. Así que si alguien se va antes de los mínimamente 110, 120 años, mi hermano, es porque no supo vivir la vida abundante que Jesús le prometió. Porque eso dijo que serían aumentados nuestros días. Proverbios capítulo 3, versículo 2. Se aumentarán los días. Paz y días se aumentarán en nuestras vidas. Pero dice y pone como un requisito que usted se deleite en la palabra, que guarde su palabra, que guardemos nuestra palabra. Y luego también dice que honren a tus padres para que seas también de larga vida. Pone varias cosas, pero sobre todo que usted honre su palabra, mi hermano. Honre la palabra. ¿Qué es lo que dice la palabra? Muy bien, así es que vamos a nuevamente Juan capítulo 19, versículo 23, ¿listos? Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado.
Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. ¿De cuántas piezas era la vestimenta de Jesús? 5. ¿Leyeron las 4, más aparte de la túnica? 5. Esa túnica era el talit. Muy bien. ¿Han escuchado el manto sagrado de Jesús? Ese era el talit, mi hermano. Ahora, ¿por qué los soldados tenían un interés por agarrar las ropas de Jesús? ¿Qué simbolismo tenía Jesús para los romanos, para esos soldados? ¿Era acaso que querían conservar un recuerdo del maestro? No les importaba nada de eso, mi hermano. Había algo que sí les importaba a los romanos, y era el valor de las prendas que tenían. Las prendas de Jesús. Era el valor de las prendas. Nuevamente, ...24 dice: entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Tenían algún valor esas ropas para los romanos espiritualmente hablando? Ningún valor. A ellos no les interesaba el Mesías. ¿Sabe a quiénes sí les hubiera interesado las ropas de Jesús? A los seguidores de Jesús en esa época, ¿sí o no? A Pedro, a Juan, a los apóstoles. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿por qué los romanos se peleaban y querían echar suertes por la ropa de Jesús? Significaba que tenían un valor. Oye, era de un solo corte eran. De un solo corte dice que era el manto. ¿Sí estamos entendiendo o no? Era muy valiosa esa túnica de Jesús. La túnica de Jesús era de lino sin costura, de un solo tejido de arriba hacia abajo. Este tipo de túnica solo la usaban los hombres ricos de aquel tiempo, mi hermano. No era cualquier persona la que la usaba. Era tan valiosa que después de crucificarlo, los mismos soldados echaron suertes sobre ella para ver quién se la ganaba, quién se quedaba con ella. Vamos a Números capítulo 15, versículo 37. Esa túnica era el talit. Números capítulo 15, versículo 37. Un hombre que es pobre y que dicen que fue pobre como el Señor Jesús. Para empezar, no tendría un pobre en la época de Jesús por qué tener una vestimenta de ese tipo, tan cara. Vamos a Números capítulo 15. Y vamos a leer el versículo 37. ¿Ya? Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul, y os servirá de franja para que cuando lo vean se acuerden de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos, y sean santos a vuestro Dios. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios, yo, Jehová vuestro Dios. Luego dice el versículo en Deuteronomio capítulo 22. Vamos a Deuteronomio 22. ¿Sí entendió la vestimenta que dice ahí, verdad? Era una dice que la vestimenta tenía que ser una franja con bordes, un cordón de color azul. Deuteronomio capítulo 22. ¿Dice Violeta? Muy bien. Deuteronomio capítulo 22, versículo 12. Te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras. Era la vestimenta de los maestros en las sinagogas. Te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras. Significa que el manto de Jesús como un maestro en las sinagogas
tenía que cubrir estos requisitos. ¿Estamos entendiendo? Muy bien. Entonces, la palabra talit, ¿qué significa? Viene de la palabra hebrea tal, que significa carpa, y la palabra id, que significa pequeña carpa. Muy bien. La hechura del borde del manto de Jesús era la que usaban los judíos en aquellos tiempos, y eran especiales en personas que solamente eran de la alta sociedad. Dice la palabra que el Señor Jesús usaba este talit. Le voy a dar más información de él. Okay. El talit llevaba 4 cordones en las 4 esquinas y recordaban a cada hombre judío de cumplir con los mandamientos judíos. El talit dice que llevaba 4 cordones en las 4 esquinas y recordaban a cada hombre judío de cumplir con los mandamientos judíos, y estaban ligadas a 613 nudos para recordar las 613 leyes de Moisés, de las cuales hay 365 de prohibiciones, es decir, tú no harás, y 248 leyes de afirmaciones, es decir, tú harás. Los nudos estos también corresponden con el nombre de Dios llamado Yahvé. 4 letras del nombre, es decir, los 4 cordones son las 4 letras del nombre de Dios. Es un recordatorio constante para caminar de acuerdo a las leyes de Dios. El manto tenía franjas azules. El manto tenía franjas azules. El color azul era un color más claro para producirse como un tinte en esa época. Era un color que se producía como un tinte, y estaba única y exclusivamente reservado ese color azul, ese tinte estaba única y exclusivamente reservado para la realeza en la época de Jesús, es decir, para los judíos de alta alcurnia. ¿Sí me entienden? Ok. Entonces, los ricos que podían permitirse el tener este tipo de mantos con este tipo de tinte, y la única fuente de este tinte, mi hermano, de ese colorante en Israel, era una pequeña glándula en un caracol que se llama murex, y toma 12,000 caracoles para llenar un dedal. Tenían que capturar a 12,000 caracoles para poder sacar un dedal. ¿Qué es un dedal? ¿Algunos saben qué es un dedal? Es como algo así, ¿no? Para poder llenar un dedal así necesitaban 12,000 caracoles, de donde sacaban ese tinte color azul que le ponían a las telas de los mantos de las personas ricas o prominentes en aquella época. ¿Sí estamos entendiendo? Muy bien. Entonces, en el año 200 antes de Cristo, 453 gramos, que más o menos es una libra de tela teñida de azul, tenía el equivalente a $36,000. Fíjense, en el año 200 antes de Cristo, 453 gramos, que aproximadamente es una libra, o 400 gramos más o menos, 400 gramos de tela teñida de ese tinte que era extraído del caracol, era equivalente, ese pedazo de tela era equivalente a $36,000. Y en el año 30 después de Cristo, ese mismo pedazo de tela podía costar $96,000. El valor de $96,000 en la actualidad, ¿cuántos en pesos? $96,000 por 18 o 17.50, para que usted vea el valor de la tela que usaba el Señor Jesús, del talit, que estaba teñido con ese azul, con ese tinte azul que provenía de caracoles de donde se extraía. Y el valor de esa tela, 450 gramos, valía aproximadamente en el año 30 después de Cristo, $96,000, que en la actualidad son 96,000. El valor de $96,000. ¿Tenía o no tenía valor? ¿Cuánto es?
1.680.000 pesos mexicanos. $96,000 valía 30 años después de la muerte de Jesús. En el año 30 después de Cristo, sí, después de la muerte del Señor Jesús, tenía un valor aproximado de $96,000 ese pedacito de tela. Y él, todos los rabinos y la gente prominente, y los rabinos, los maestros en las congregaciones, en las sinagogas, en la época del Señor Jesús, deberían de usar ese talit, porque era parte del simbolismo que representaba 4 bordes que representaban el nombre de Dios de 4 letras, Yahvé, el tetragramatón que le llaman. Entonces, una persona que llevaba un valor de una tela de ese tipo, el talit que usaba el Señor Jesús como maestro o rabí en las sinagogas, la pregunta es, ¿lo podía llevar cualquier pobre que anduviera pidiendo limosna en las calles? No lo podía llevar cualquier persona. Esa es la información que no se nos da, mi hermano. Es la información histórica acerca de Jesús que no se nos da. Y que desconocíamos, y por eso nos comíamos todo lo que nos decía. No, pues que lo dijo tal ministro, no, pues que tal pastor. Pero no entendían la dimensión de lo que representó el Señor Jesús. El Señor Jesús no fue ningún mendigo y no fue uno que pasó hambres, porque Él tenía la habilidad de multiplicar alimentos. ¿Sí o no tenía la habilidad también de producir dinero? ¿Por qué le dijo no sé si a Pedro o a Juan, le dijo, saca esa moneda de la boca del pez para pagar los impuestos? Significa que el Señor Jesús tenía la habilidad también de producir dinero. Para Él no era nada imposible. Él vivió bajo la bendición de Dios, tenía esa habilidad. Todo lo que tocaba en sus manos era bendito. Multiplicaba el pan, multiplicaba los alimentos. Entonces un hombre así no pudo haber pasado hambres. Y si era un rabí, un maestro en las sinagogas, el valor tan solo del talit, del manto que llevaba Jesús, ¿por qué cree que los soldados romanos querían repartirse $96,000? Óigame, hasta usted lo hubiera hecho, ¿no? Con un cuarto de ese manto, voy, lo vendo y me agarro 1.600.000 y yo no vives a gusto, yo no vivo a gusto. $96,000 en el año 30 después de Cristo valía esa prenda de 450 gramos. ¿Por qué? Porque era un valor importante, porque estaba teñido de ese azul que provenía de esos caracoles. Era un tinte especial que solamente la realeza en la época de Jesús, los grandes, los sacerdotes, los que están en la sinagoga ministrando, solamente lo utilizaban. ¿Estamos entendiendo? ¿Cuál era el oficio de los apóstoles? Dígame usted. ¿A qué se dedicaban los apóstoles del Señor Jesús? La mayoría era la pesca. ¿Cuántos saben que la pesca obviamente se dedicaban a vender alimentos, pues, a capturarlos y a venderlos, ¿sí o no? ¿Sí estamos de acuerdo? Los apóstoles de Jesús seguían libremente a donde Él iba, ¿sí o no lo seguían a Jesús? Eso demuestra que no tenían un empleo después que siguieron a Jesús. ¿Cómo el Señor Jesús a sus seguidores los podía alimentar? Si decían que no tenía ni Él para comer. ¿Cómo podía alimentar a sus discípulos? Eran 12. Malas multitudes, Dios mío, óyeme. Si no hubiera tenido dinero, el Señor Jesús hubiera dicho, óyeme, voy a alimentar a mi mamá María y luego se me adicionaron 12 más, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Sí o no? Era muy práctico decir eso. Entonces, ¿cómo alimentaba a los 12? Significaba, qué trabajo. Tienes razón. Muy bien. Resulta que ellos se dedicaban al negocio de los alimentos y tenían barcas. ¿Le gustaría saber dónde están las barcas de los discípulos? Mateo capítulo 4, ¿qué dice la Biblia? Vamos al libro de Mateo capítulo 4, vamos a ver el versículo 21. ¿Qué dice de los discípulos de Jesús? ¿Listos? Mateo capítulo 4, versículo 21. ¿Listos? Mateo 4:21 ya. Pasando de allí vio a otros 2 hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo. ¿Dónde estaban los hijos de Zebedeo? Con su padre Zebedeo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Estaban en la barca con Zebedeo, su padre,
que remendaban, dice que los vio que remendaban sus redes y los llamó. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la barca de los hijos de Zebedeo, ¿sería una barca rentada? Dígame usted. ¿Prestada? Que alguien se la regaló porque pobrecitos no tienen ni qué comer, les voy a regalar la barca para que pesquen. ¿Sería así? Dígame usted. Vamos a seguir viendo más adelante. Lucas capítulo 4. Mateo, Marcos, Lucas. Lucas capítulo 4. Creo que es Marcos, permítame. Creo que es... Creo que es Marcos, permítame, capítulo 4. Te le digo. Gran parte de los estudios, esto lo saco a veces cuando de repente estoy en el trabajo, viene la voz del Espíritu Santo y me dice, búscalo. Y lo anoto en el celular. A ver si alguien me lo puede buscar por ahí. Ahorita lo vamos a buscar, porque no es Lucas 4. Dice... Vamos a buscar a los hijos de Zebedeo, a ver dónde aparecen aquí en la Biblia. Los hijos de Zebedeo. A ver, vamos a ver, Lo traía anotado aquí, pero Lucas capítulo 5 es... Lucas capítulo 5, vamos al versículo, del versículo 1 vamos a leer, ¿listos? Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se golpeaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. ¿Cuánto dice que vio? Dos barcas, ¿verdad? ¿Dónde estaban? A la orilla del lago, pero también dice a los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y Jesús los vio, ¿estamos de acuerdo? Luego dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose en ella desde la barca, enseñaba desde la barca a la multitud. ¿De quién dice que era la barca esa? ¿Quién era Simón? O sea, discípulo, el discípulo de Jesús, Pedro. ¿Qué significa? Que la barca era del discípulo de Jesús. O sea, Pedro tenía una barca entonces. Sabía todo lo que... tenía un gran valor un barco en esa época. En primer lugar, porque la madera era muy costosa, porque no se producía en Israel, la traían de otros lugares. Y segundo, una barca en la época de Jesús era muy costosa, en esa época. Y uno de sus discípulos, llamado Pedro, tenía su propia barca.
Es decir, no era necesariamente un jornalero pescador, sino era un hombre empresario que tenía su propia barca. No cualquier persona adquiría su propio barco. ¿Sí estamos entendiendo o no? ¿Sí? Entonces, vamos a seguir leyendo en el versículo 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca. ¿Cuántos saben que Jesús vio dos barcas? Sí estamos leyendo el versículo 1, ¿verdad? Dice que Jesús vio dos barcas, ¿sí o no? El versículo 2 dice que vio dos barcas, ¿sí? Una de las barcas, dice el versículo 3, que era ¿de quién? De Simón Pedro, ¿sí? ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Significaba que los discípulos de Jesús, uno de ellos era un empresario pesquero porque tenía su propia barca. ¿Sí estamos de acuerdo? Llegamos al versículo 7, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca. Aquí estamos hablando de la otra barca, ¿sí? ¿Para qué les hicieron señas? Para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Saben lo que produjo ahí? El Señor Jesús le dijo, boga mar adentro. Y con la palabra de Jesús ellos creyeron y se multiplicaron los peces, ¿sí o no? De tal manera que no cabían ni aún en las dos barcas. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban ahí. Imagínense, nunca habían visto tantos peces capturados en sus barcas. Inclusive nunca habían visto sus barcas que tuvieran tantos peces. Versículo 10. Asimismo, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, mire, ahí están, aparecen nuevamente los hijos de Zebedeo, ¿sí o no? Significa que los de la otra barca eran los hijos de Zebedeo, dueños de la otra barca, ¿estamos de acuerdo? Dice, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ahí le cambió la actividad, ¿sí o no? Le cambió. Ahora, ¿qué pasó con la barca de Simón Pedro? ¿La vendió? ¿Siguió produciendo? ¿O qué pasó? ¿Qué pasó con las barcas de la barca de los hijos de Zebedeo? La vendieron, la dejaron tirada por ahí y dijeron, ay, que alguien la agarre y yo sigo a Jesús. ¿Qué pasó? Muy bien, eso es lo que vamos a ver. Versículo 11, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dice que dejaron las barcas. Esas barcas tenían un valor. Las dejaron y siguieron a Jesús. Imagínense, están produciendo peces, están capturando peces, vendiéndolos, y de repente le dice el Señor Jesús, vengan, dejen su chamba y órale, síganme. Si siguieron a Jesús era por algo, porque esas barcas las dejaron con alguien, para que siguieran produciendo. Es decir, el Señor Jesús aquí se ve que necesariamente no, puede el Señor Jesús utilizar a cualquier persona, pero en este caso usted está viendo que está utilizando empresarios, ¿sí o no? Empresarios. Ahora, esos empresarios se quedarían pobres, sus barcas se quedarían solas, ya no producirían, las abandonarían, ¿no? ¿Qué pasó? Muy bien, es importante que usted lo pueda ver. Dice que dejándolo todo, lo siguieron a Jesús. Dos barcas, una de Simón y la otra era de los hijos de Zebedeo. Marcos capítulo 1, versículo 19. ¿Qué pasó con esas barcas? Aquí la Biblia nos registra qué pasó con esas barcas. Marcos capítulo 1, versículo 19. Pasando de allí un poco más adelante, hablando del Señor Jesús, mire, vamos a leer desde el 16. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y le dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que sean pescadores de hombres. Es la misma historia, pero ahora contada por Marcos, ¿sí? Y dejando luego sus redes, le siguieron. Versículo 19, pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes, ¿sí? Y luego los llamó, ¿a quién? A los hijos de Zebedeo, ¿estamos de acuerdo?
Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros le siguieron a Jesús. Significa que las barcas no las dejaron abandonadas, sino que las dejaron produciendo. ¿Sí o no? Si tenían jornaleros significaba que dejaron a su papá, la barca se la dejaron a su papá, pero dejaron trabajadores para que siguieran produciendo para el ministerio de Jesús y el propio ministerio de ellos. ¿Estamos entendiendo? Es decir, eran hombres empresarios los que seguían a Jesús, en este caso los que llamó Jesús, pero también llamó a uno recaudador de impuestos, pero también llamó a otras personas, a uno que era un guerrillero, que era Judas, uno de los ¿cómo se llaman ellos? Macabeos, creo que eran, ¿no? De los guerrilleros en la época de Jesús, que estaban en contra del Imperio Romano. ¿Estamos entendiendo? Jesús no nada más llamó a empresarios, pero también llamó a empresarios. Llamó a personas de todos los estatus sociales. Pero en este caso ellos eran empresarios pesqueros, porque dice que dejaron la barca. Nuevamente, mire, dice Marcos capítulo 1, versículo 20, y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, significa que tenían trabajadores. Óigame, una persona, si los discípulos, porque gran parte de la gente dice que el Señor les decía, deja todo lo que tienes y sígueme, que yo soy bien pobre para que tú sigas pobre. No, ellos no fueron muy listos, los discípulos de Jesús fueron muy listos, de tal manera que dejaron las barcas con los jornaleros y su padre, es decir, dejaron trabajando la empresa. ¿Estamos entendiendo? Y ellos se dedicaron al reino de Dios. Actualmente hay muchas personas, inclusive dicen, voy a dejar mi trabajo y me voy a dedicar al reino de Dios. Pero eso no es bíblico, porque los discípulos de Jesús dejaron las barcas con jornaleros produciendo. ¿Estamos entendiendo? O sea, fueron listos, guiados por el Espíritu Santo. ¿Estamos entendiendo? Muchas personas sufren financieramente, inclusive ministros, inclusive hasta pastores, porque precisamente ellos dicen, voy a seguir a Jesús y el Señor me lo va a suplir todo. Pero lo que no entienden muchas veces es que siempre hay un tiempo y una etapa en que sí lo pueden hacer. Pero si no son guiados por el Espíritu Santo y no entienden la voz del Espíritu Santo, van a dejar todo y van a pasar hambres, porque aún no es el tiempo aún en que Jesús los llame a un ministerio de tiempo completo, como en este caso fue sus discípulos. ¿Por qué los llamó? Porque sus discípulos ya eran empresarios y podían dejar las barcas con jornaleros y con su padre que administrara las barcas de los hijos de Zebedeo. Significaba que Simón Pedro también las tuvo que haber dejado con alguien más. ¿Estamos entendiendo? En pocas palabras, el Señor Jesús no quiere que usted deje su trabajo por seguir el reino. Al contrario, Él quiere que produzca primero y a lo mejor ya cuando lo llame a tiempo completo, entonces sí, usted puede dedicarse al reino de Dios, pero es porque ya tiene algo aquí en la tierra, ¿sí? Porque ya tiene un ingreso, porque tiene una fuente. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces los discípulos de Jesús no eran unos pobretones, ¿estamos de acuerdo? Vamos a concluir con esto. Las mujeres que servían a Jesús. ¿Quiénes eran las mujeres que servían a Jesús? Mateo capítulo 27, versículo 55. Mateo capítulo 27, versículo 55. Bueno, entonces, ¿ustedes creen que si los discípulos de Jesús eran empresarios, tenían barcas que producían, créalo que la actividad que se dedicaban no era cualquier actividad, era una actividad que producía dinero? ¿Ustedes creen que iban a seguir a Jesús e iban a pasar hambres ellos, y su propio maestro también iba a pasar hambres? Siendo empresarios pesqueros, ¿ustedes creen que el maestro iban a dejar? Maestro, pues, si no tienes donde recostar tu cabeza, como algunos han dicho, no tienes ni dónde dormir, maestro, ¿cómo es posible que vamos a seguir, maestro? ¿Qué vamos a comer, maestro? Ellos tenían empresas, los pescadores, estos hombres empresarios pescadores, tenían empresas. Significaba que aportaban también para el reino de Jesús, para el ministerio de Jesús aportaban. ¿Estamos entendiendo? Las mujeres que seguían a Jesús. Vamos a Mateo capítulo 27, versículo 55. ¿Quiénes eran estas mujeres?
Versículo 55 ya. Dice, ¿cuál es la historia de lo que estaban hablando aquí? Mire, veamos. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. ¿Qué hacían estas mujeres? Servían a Jesús, ¿sí? ¿Estamos entendiendo? Entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Cuántos saben que no nada más se vinieron los hijos de Zebedeo, también su mamá seguía a Jesús? ¿Sí? ¿Sí estamos entendiendo? Estaba la mamá de los hijos de Zebedeo también siguiendo a Jesús. Lucas capítulo 8, versículo 2. Ya vamos a terminar. Muchas personas siguen pobres y todas las vidas fueron pobres y nunca salieron de la pobreza porque siempre creyeron en un Jesús pobre. Y eso no permitió que ellos avanzaran financieramente hablando. Y por eso toda la vida continuaron siendo pobres. Nunca les funcionó nada aquí en la tierra. Porque tenían el concepto de que si Jesús fue pobre, pues yo voy a ser igual que el maestro. Lucas capítulo 8, versículo 2. Dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llama Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, es decir, Jesús le echó fuera los 7 demonios, ¿sí? Y luego está hablando, versículo 3, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían. Dice, ahorita el texto anterior que leímos en Mateo 27, dice que habían mujeres que le servían. ¿Sí o no? ¿De qué manera le servían? Hacían las tortillas de Jesús, le guisaban los frijoles, preparaban el cordero y se lo asaban. Aquí dice, y posiblemente sí, porque María, ¿cuántos saben que María, la hermana de Lázaro, estaba haciendo alimentos, preparando los alimentos para el Señor Jesús? Sí, sí lo recuerdan, ¿verdad? La hermana de Lázaro, el que resucitó, ¿sí? Entonces aquí dice Mateo capítulo 8, Lucas capítulo 8, versículo 3, que era la mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían. ¿De qué le servían esas mujeres? De sus bienes. Es decir, aportaban de sus bienes para el ministerio del Señor Jesús. Eran personas que aportaban. ¿Por qué cree que había en el tesoro del Señor Jesús? En una ocasión había 200 denarios, $11,000. En otra ocasión dice que había una mujer que estaba enjugando los pies del Señor Jesús y estaba ungiendo con un aceite que valía 300 denarios. Que estamos hablando como, ¿qué? De 15, 14 mil. Eran 300 denarios y sacamos la cuenta que eran como $17,000, algo así. O 20 y tantos mil dólares, creo, ¿no? No, eran como $18,000 aproximadamente. Muy bien. Eso valía un perfume con el cual le estaban ungiendo al Señor Jesús. Si el Señor Jesús hubiese tenido hambre, le hubiera dicho, oye, no me pongas un perfume de 300 denarios. Primero dame de comer, ¿sí o no? Entonces, en este caso, estamos viendo que había mujeres que servían al Señor Jesús de sus bienes, aportaban de sus bienes para que el Señor Jesús estuviera bien. Eso significa que el Señor Jesús no pasó hambres. Eso significa que el Señor Jesús tenía dinero para comprarse buena ropa. El valor del talit, ¿quién lo pagó? ¿Se lo regalaron en la sinagoga a los judíos? Tuvo que habérselo comprado uno de los discípulos de Jesús. Las mujeres que seguían a Jesús. Inclusive era amigo de... él se reunía con publicanos, pecadores. ¿Sí o no? Dijo el Señor Jesús. Andaba con mujeres que habían sido rescatadas de la calle. ¿Sí? Entonces... eso significaba que todas esas personas le servían al Señor Jesús. María Magdalena era una persona que la liberó de 7 espíritus inmundos y por amor al Señor Jesús le servía de sus bienes. Lo que ellos tenían lo aportaban para el ministerio de Jesús. ¿Estamos entendiendo? Y había otra mujer que aportaba para el ministerio de Jesús. ¿Quién era? La mamá empresaria de los hijos de Zebedeo. Susana aportaba cantidad. Las personas ayudaban al ministerio del Señor Jesús. ¿Se ha dado cuenta? Entonces,
El Jesucristo que nos habían contado, nos habían cuenteado, que dicen que era muy pobrecito, que te andaba casi pidiendo limosna con guarachitos y todo harapiento. Entonces no es el Jesús de la Biblia. Pero sin embargo así lo dibujan muchas personas. Y muchas personas quieren adoptar la imagen de ese Jesús y andan hasta descalzos con unos batones o con unos guarachitos, porque quieren imitar al Jesús que ellos les cuentearon. Pero el Jesús de la Biblia era el que usaba un talit tan costoso así, que llegó a costar en el año 30 después del Señor Jesús, ese talit que tenía un tinte especial que era extraído de unos caracoles, especial era, que lo usaba solamente la realeza y los maestros en las sinagogas, y ese tinte era tan costoso, esa tela que usaba el Señor Jesús, el talit que usaba el Señor Jesús era tan costoso que podía valer hasta $96,000 30 años después de la muerte del Señor Jesús. ¿Se ha dado cuenta? Ese es el Jesús, el Jesucristo de la Biblia, no el Jesucristo que nos habían cuenteado. Por eso es importante escudriñar la palabra, la Biblia, porque ahí viene la verdadera historia. Dijo el Señor Jesús: y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Muchos que van a escuchar esta enseñanza, a lo mejor por internet, a lo mejor ustedes, se van a quitar el precepto en sus mentes de que si Jesús fue pobre, pues yo también tengo que ser pobre. Si a Jesús no le funcionó el reino y anduvo como un mendigo, como un homeless, como le dicen en Estados Unidos, de esos que piden dinero bajo los puentes y que viven o duermen debajo de los puentes. Entonces ese precepto que había en las mentes de esas personas no ha permitido que esas personas puedan fluir financieramente hablando, prosperar financieramente hablando. Pero ya cuando conocemos realmente al Señor Jesucristo de la Biblia, nos damos cuenta que no era realmente como nos habían cuenteado. Nos habían contado una historia porque se fue retransmitiendo, porque a alguien se le ocurrió decir que Jesús no tenía ni dónde recostar su cabeza, porque a alguien se le ocurrió decir que Jesús era lo mejor que alguien que andaba confundiendo la humildad con la pobreza. No confunda usted humildad con pobreza. La humildad significa ser alguien humilde para recibir la palabra. El que no es humilde oye la palabra y ¿qué cree? Sale corriendo de aquí. El que no es humilde, el que es humilde dice: oye, voy a oír y voy a ver qué dice ese predicador y que me lo demuestre con la Biblia. ¿Me entiende? Ese es el humilde. Ese es el humilde, mi hermano, el que acepta lo que dice la palabra. Porque yo conozco personas que son muy pobrecitos, a lo mejor que viven en chocitas, pero que son orgullosos, no, son altivos, no son humildes. El que es humilde es aquel que recibe la palabra con mansedumbre, la palabra que es implantada en sus corazones y la recibe con mansedumbre, con humildad, y dice: yo creo lo que la Biblia dice acerca de Jesús, no lo que me contaron, sino lo que la Biblia dice. Y esa es una persona humilde, realmente que ama a Jesús y quiere conocer la verdad. Ese es el humilde. Así es que usted ya no va a quedar por falta de conocimiento. La libertad financiera que usted debe tener debe ser basada siempre en la palabra. Vamos a darles gracias al Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu verdad. Gracias por tu amor. Gracias porque hemos conocido más realmente quién fuiste tú, Señor Jesús, cuando anduviste sobre la tierra durante 33 años. Hemos sabido que eres un rabí, un maestro, que utilizaba los ropajes y la ropa que utilizaban los maestros en la sinagoga, Señor. Tú eres el maestro de maestros. Y como cumpliste la ley, Señor Jesús, creemos que también utilizaste esa vestimenta que utilizaban los sacerdotes y los maestros en la sinagoga, Señor Jesús. Te damos gracias por mostrarnos tu palabra, realmente quién eres y quién fuiste tú, Señor Jesús, durante 33 años. Nos has mostrado tu palabra, nos has revelado tu palabra, Espíritu Santo. Nos has mostrado realmente quién fue el Señor Jesús que anduvo en la tierra durante 33 años. Gracias porque ahora, al conocer esta verdad, somos libres, Señor. Libres de la pobreza, libres de la enfermedad, libres de toda dolencia, libre de todo ataque del enemigo, Satanás, el diablo. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno y porque eres fiel a tu palabra.
Y porque nunca fallas, creemos en un Dios fiel que cumple su promesa. Un Dios que nunca falla, un Dios de pactos, que ha cumplido el pacto en Abraham sobre mi vida, diga. El pacto de bendición de Gálatas 3:14. Tú lo prometiste a Abraham y a su descendencia, y yo soy parte del linaje que está en Cristo Jesús y de las naciones que serían benditas en Abraham. Gracias, Señor, por mostrarme tu palabra, tu verdad y tu amor. Declaro que soy libre de todo precepto o concepto mental que haya tenido acerca de un Jesús pobre. Ahora recibo, diga, esa revelación que proviene y que me fue mostrada a través de tu palabra, Señor. Fue tu palabra la que salió a relucir y a manifestar tu verdad, Señor. Porque tú dijiste, Jesús, que eras el camino, la verdad y la vida, y que nadie venía al Padre sino a través de ti, Jesús. Gracias te damos, Salvador maravilloso. Tú has restaurado nuestras vidas, Señor, y ahora podemos vivir esa vida de abundancia. Creemos que nuestra vida no será igual, independientemente como estemos ahorita, o independientemente si estamos con pocos recursos ahorita, Señor. Sabemos que nuestra vida no será igual al conocer esta verdad. Sabemos que tú manifestarás tu poder y tu gloria financiera. Y declaramos que tenemos el mismo poder que tú tuviste, el poder y la unción del Espíritu Santo que está ahora sobre nosotros para multiplicar finanzas. Gracias porque yo soy parte de ese pacto, Señor Jesús, derramado a través de tu sangre. Tu sangre que fue derramada, diga, por mí. Lo hiciste por mí, porque me amabas. Gracias por librarme de las tinieblas. De Satanás el diablo me has librado, Señor. Yo por eso ahora puedo avanzar en tu reino. Gracias, Padre Celestial, por toda buena dádiva y todo don perfecto que proviene de ti, Señor. Toda maravillosa obra aquí en la tierra proviene de ti, Padre. Amigo que me ves por internet en este momento, te voy a invitar a que recibas a Jesús y lo hagas el Señor de tu vida, para que tú puedas nacer de nuevo en tu espíritu y puedas irte al reino de Dios cuando partas de esta tierra. Repite conmigo esta oración y créelo en tu corazón. Señor Jesús, yo creo que tú moriste por mí en la cruz y que derramaste tu sangre por mí. Yo creo que tú, siendo Dios, te hiciste hombre, despojándote de tu deidad para morir y llevar toda maldición en la cruz. Yo por eso ahora creo en mi corazón que tú eres mi Señor y mi único y suficiente Salvador, que pagó el precio por mí, mi único Redentor. Hoy te recibo en mi vida, te hago el Señor de mi vida, y de aquí en adelante sé que yo estaré contigo y tú estarás conmigo. Y cuando parta de esta tierra, después de ser saciado de larga vida y de vivir la vida abundante que prometiste, sé que estaré contigo en los lugares celestiales, en el paraíso. Gracias, Jesús. Espíritu Santo, gracias, porque ahora soy templo del Espíritu de Dios y Él habita aquí en mi corazón. En el nombre de Jesús, amén. Te doy gracias, Padre Celestial. ¿Viene alguien enfermo? ¿Viene alguien con una dolencia? ¿Viene alguien con una enfermedad para ministrarle el poder sanador? No hay nada imposible para el que puede creer. Dijo el Señor Jesús que el que creyese en Él no será avergonzado. Los dones del Espíritu Santo siempre están presentes. Milagros, sanidades y fe para manifestar su poder sanador y restaurador. Gracias, Jesús, diga.
Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Tu sangre, vamos a cantar un momentito. Me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me salvó. Señor Jesús, me transformó, tu sangre me perdonó, diga, me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me salvó, tu sangre me salvó, por la sangre. Sano ahora por la llaga de Jesús. Dile, repite conmigo, yo soy sano por la llaga de Jesús. Creo por el poder del Espíritu Santo ahora manifestando la unción que está en mi cuerpo. Creo por órganos nuevos, los recibo, órganos nuevos, huesos nuevos, coyunturas nuevas. Soy sano, diga, por la llaga de Jesús, desde la coronilla de mi cabeza hasta la planta de mis pies. Desato, diga, el poder del Espíritu Santo, un milagro creativo formándose en mi cuerpo. En el nombre de Jesús, lo recibo ahora, diga, lo recibo porque proviene del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Ahora está en mi corazón. Desato y declaro su gloria sobre mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Puede tomar asiento un momentito.